Vamos a continuar. Tenemos 5 minutos para contarle qué es un grupo Crea Digital y no solamente les queremos contar, sino que puedan vivir un poco la experiencia de una reunión de un Crea Digital. Y nosotros siempre contamos que el Crea Digital viene a resolver un problema de que las empresas no son las mismas que hace 30 años atrás porque el mundo cambió y entonces hoy las empresas tienen desafíos más específicos que antes y algunas que estaban dentro del movimiento CREA no podían intercambiar con sus pares en temas como este, como por ejemplo drones, porque es la única empresa que se compró un dron y no tenía con quién intercambiar, o es alguien que está por fuera del movimiento y tiene que avanzar en el tema solo y a veces esto lo lleva a prueba y error y un aprendizaje más lento. Y de esa manera, los grupos CREA Digitales son grupos online de empresarios agropecuarios que están reunidos por un desafío común y que a través de abordar sus casos reales, sus problemáticas, sus inquietudes, sus aprendizajes, sus desafíos, se juntan en estos grupos de trabajo y, guiado por un especialista, avanzan en conjunto. Y bueno, ¿y por qué creemos que funcionan? Este sería el grupo número 23 de los grupos digitales CRE, un proyecto que empezó en 2023. Es que lo valioso es contrastar las decisiones con personas que viven el desafío similar, que están en la misma que vos, básicamente. Y que bueno, algo que aprende alguien lo puede transmitir a 10 11 pares y los 11 aprenden inmediatamente y se pueden dar vuelta, salir de la reunión y aplicar ese aprendizaje en sus empresas. Eh, ¿Cómo funcionan? Y en este gráfico de la derecha funcionan en la metodología del caso, si bien cada tanto hay algunas capacitaciones y que dependen de la dinámica de cada grupo digital, pero van hacia la metodología del caso, guiados por un facilitador especialista, ¿sí? Entonces, esto es un intercambio entre pares facilitado, ¿sí? No es un curso, después vamos a detallar un poquito, pero hace referencia a que el poder del intercambio está en las personas que vienen a integrar el grupo. Bueno, hoy elegís un grupo dentro de la paleta de grupos que tenemos. Hoy estamos específicamente en drones. Participás de un encuentro online periódico que hay de 1 a 2 reuniones por mes, de aproximadamente 2 horas con foco y participación activa. Se habla solamente del tema en que vamos a trabajar. Se trabaja con un caso real en donde se exponen los desafíos que tienen las empresas que participan, las experiencias y nos llevamos a herramientas orientadas a la implementación. Lo llevas a tu empresa, entre encuentro y encuentro puedes aplicar ideas, en el caso de que seas anfitrión, como les contaba en la imagen de la derecha, y que presentas tu caso, tenés devoluciones del resto de los empresarios y podés implementarlas, o en el caso de que se aborde un tema común con alguna capacitación y se llevan algunas herramientas, también las aplicas en tu día a día. Y bueno, y contamos con un recurso de respaldo, todas las reuniones quedan grabadas por si vos querés repasar algún concepto de los vistos o te perdiste una partecita porque llegaste tarde, te tuviste que retirar antes. Bueno, podés ir a la sala virtual y ver el encuentro grabado y bueno, además de que estás en un grupo de WhatsApp que podés intercambiar todo el tiempo. Pablo Mejía. Sí, te hago una consulta. Yo he participado en otros grupos CREA digitales. En general, quería saber si es lo mismo. Los grupos, vos estás hablando todo el tiempo acá de empresarios. En los otros grupos también por ahí participaban gente que no era el empresario específicamente, sino que participaban los que estaban en el tema. Por ejemplo, en el CREA Digital Contable y además muchas veces eso hacía que participaran hasta dos o tres miembros, o sea, dos o tres miembros de la empresa en el grupo digital. Y la otra es que también, disculpa si me estoy adelantando, ¿no? Pero que no necesariamente es como un grupo que crea común que tenés un año obligatorio de estar, sino que arrancás y ves que no podés, no te sirve, te bajás. No sé cómo lo están organizando específicamente. Sí, sí.
Es de la misma manera. Eso lo íbamos a contar más adelante, pero no importa, Pablo, gracias por la intervención. Sí, la idea es que acá puedan participar uno a dos, no necesariamente tienen que ser los empresarios, después lo vamos a detallar, Diego lo va a contar cómo sería la participación en este grupo concreto, cómo la proponemos. Y bueno, y tal cual lo decís, esto podés darte de alta, nosotros sugerimos si te gusta la propuesta, date de alta, probá y si no te gusta y te das cuenta que no es lo que estabas buscando, te podés dar de baja, no tenés un tiempo obligatorio de permanencia. Gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. Y bueno, Diego y Delphi, si me olvido de algo, obviamente abren el micrófono y me interrumpen. Em, Y si algo no queda claro, al final vamos a tener un espacio de rescate. Un poco le queremos mostrar el funcionamiento hoy, con estos casos que trae Diego, estos mini casos, capacitaciones, con trabajo en grupo. Sobre el final, vamos a hacer también un rescate a ver qué es lo que no quedó claro del funcionamiento del CREA Digital. Bueno, esta placa es para vos si querés mejorar un tema importante de tu empresa, estás preocupado por tu unidad de negocio drones o los drones en tu unidad de negocio servicios a la empresa agrícola o a terceros, querés acelerar tu aprendizaje junto a otros y vas a priorizar este tema en tu agenda y participar en cada encuentro, ¿no? Al ser una metodología de intercambio entre pares, si no estamos, seguramente que el intercambio deja de ocurrir, por más de que lo podamos ver en video, pero no podemos aportar y no podemos repreguntar a otros si estamos asincrónicos. Y no es para vos si buscas una charla, claramente esto no es una charla, tampoco es un curso, una metodología de facilitación entre pares, o querés contratar una consultoría individual, o querés resolver un problema sin dedicarle tiempo. Si estas condiciones aparecen, bueno, esta no es la propuesta para eso. Y bueno, Diego, te cedo el espacio. Perfecto, Cris. Perfecto, Cris. Bueno, no, me escucho a mí mismo, no sé si te quedó abierto, Cris. Ahí estamos. Bueno, para el que no me conoce, Diego Geló, me presento nuevamente, soy de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. De profesión soy técnico electricista, me gusta recalcar mucho eso porque desde que empezamos siempre me preguntaban si era agrónomo o no soy agrónomo. En la realidad que no tenés que ser agrónomo para trabajar en el mundo de los drones, sí obviamente hay que estudiar mucho y conocer de un montón de factores. Bueno, digamos, en mi comienzo como persona trabajando, estuve 10 años como asesor técnico comercial en la industria de acá de Bahía Blanca, de petroquímica, cerealeras y afines. Bueno, luego de estar mucho en contacto con ese tipo de empresas indirectamente en el campo, sin saberlo en su momento, bueno, fundé mi empresa, IRP Drones, en 2023. Empezamos en realidad 2022 a formarnos como pilotos y demás, pero bueno, la empresa formalmente la comenzamos en 2023, cuando aún no se confiaba todavía en la tecnología y además nos decían que servía para hacer pocas hectáreas por día. Un poco acá lo que traigo a mención es que, bueno, siempre nos decían eso los productores, no, bueno, sí, sirve para lote chico, lote chico. Bueno, en 2023 con nuestros equipamientos logramos hacer un récord de 140 hectáreas en un día, por lo cual cada vez que un productor nos consultaba el rendimiento, traíamos a mención esto. Y bueno, hoy en día, como para que vean un poco la evolución, ya estamos trabajando con dos drones en simultáneo y logramos hacer hasta 400 hectáreas en un día. Eso hablando siempre en muchas horas, o sea, más tirando lo que sería el verano, por así decir. Bueno, además soy piloto certificado por la ANAC y principalmente soy usuario y contratista con drones, tanto de la marca SAC como de DJI. Y después soy técnico certificado para ambas marcas y vendedor técnico de drones SAC. Adicionalmente a todas estas actividades que desarrollo de la manera personal y empresa, también soy asesor privado para productores y contratistas, o sea, capacitaciones específicas que nos piden hacer uno a uno. Como para ir cerrando, de la trayectoria de nuestra empresa, somos el primer contratista con drones del sur de la provincia de Buenos Aires y una de las 5 empresas a nivel país en estar totalmente certificado para trabajar legalmente. Eso implica, bueno, diferentes cuestiones que están escritas ahí que no le voy a estar mencionando para no alargar mucho la presentación.
Pero bueno, en definitiva, lo que yo quiero que vean y busquen en mí es una persona que está todo el día en campo realmente trabajando, y comparto todo mi manera, mi saber del día a día. Así que bueno, eso es un poco también la idea por el cual voy a ser el facilitador del grupo. Pásame nomás, Cris. Bien, hay una Perfecto. pregunta ahí en el chat que yo no la puedo ver, pero si No, está bien. Delphi o Te Diego la contesto ven. muy corto. Para certificarte para la marca de los drones, tenés que tener un acuerdo técnico comercial, no está abierto a cualquier empresa. O sea, necesitas un cierto desarrollo en lo personal como empresa y ciertos acuerdos para poder lograrlo. Eh, Bien, con respecto a las dinámicas, a ver, todos los que están acá se supone que se tomaron el tiempo de leer la página a la cual estoy haciendo mención, en la cual me tomé el trabajo de poner todas las temáticas que vamos a estar trabajando. Son varias. Pueden consultar, insisto, o en el código QR o en el link, finalmente, que es donde se registran ustedes. Pero a modo de resumen, ¿qué vamos a hablar? Bueno, todo lo que rodea al dron y del dron. Caldos, parámetros de vuelo, planificación, mantenimiento, limpieza, costos, tarifas y toda aquella consulta que como empresa, siendo contratistas o productores, o sea, para uso propio, van a tener durante todo este tiempo, por el cual se van a estar apoyando en sus compañeros y en mí como asesor. Pasa nomás, Cris. Bien, yendo a la propuesta del grupo, ¿cómo es que vamos a estar trabajando? Importante, acá lo había puesto por escrito. Pueden ingresar 2 personas por empresa, un poco también respondiendo porque seguramente irán a preguntar. ¿Cómo serían las 2 personas? Bueno, eso lo van a definir ustedes, pero habitualmente termina siendo el piloto y el ayudante, o el dueño del dron y el piloto, porque muchas veces pasa que hay gente que invierte y tiene pilotos o gente a cargo, o el dueño del área de producción de la empresa y después tienen sus pilotos. O sea, la dinámica de esa la van a tener ustedes, pero siempre van a poder ingresar 2 en simultáneo, digamos, por cada suscripción, por así decirlo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Un poco la anticipaba. Las presentaciones se van haciendo una vez por mes. Vamos a ver acorde a la cantidad de inscriptos si podemos quizás en esa misma reunión mensual hacer 2 presentaciones por empresa, porque la idea es que obviamente nos podamos lograr conocer y equilibrar en cuanto a conocimientos para luego en simultáneo ir presentando las dificultades, desafíos que tengan ustedes, ¿no? Como herramienta número 1 va a ser el intercambio entre ustedes, si bien obviamente, como quien dice, yo voy a supervisar de que las cosas que se estén intercambiando sean las correctas y siempre voy a aportar mi mirada. Lo que busca CREA, digamos, el CREA tradicional físico y el CREA digital es eso, un poco lo que mostraba Cristian ahí en la imagen, ¿sí? Eh, yo me tengo que correr, un poco por así decirlo, y permitir que ustedes intercambien cosas, y obviamente, insisto, yo voy a supervisar todo lo que se hable y voy a detectar, siendo el punto siguiente, cuando haya problemáticas o desafíos en comunes, vamos a poder gestionar capacitaciones, o con empresas externas o conmigo mismo, que soy especialista en la materia. Entonces, a modo de ejemplo, justo ahora viene la temática que vamos a trabajar. Si es muy recurrente el inconveniente con la cuestión de parámetros de vuelo o caldos, bueno, se gestiona una capacitación específica en grupo, tienen que estar de acuerdo todos, y eso se hace aparte de lo que es, digamos, el grupo crea como tal. Eso nos va a permitir poder nivelar todo lo que estemos en el grupo y poder avanzar más rápido en soluciones cada vez más específicas. Chris, ¿estamos ahí? Estamos, sí, lo explicaste bien. Si hay alguna pregunta en el chat o alguien quiere abrir micrófono durante la presentación, obvio que lo hagan, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, pasamos. Bien. Bueno, como anticipaba, ¿cada cuánto serán las reuniones? Una vez por mes. Cuando lo propuesto es la segunda semana de cada mes, los días miércoles de 9 a 11. Eso, como había anticipado Cristian, cuando ustedes no puedan, va a quedar grabado. Yo tengo la misma problemática, ya yo al ser contratista voy a fijar ese día en mi agenda. A veces quizás lo atienda arriba de la camioneta mientras mis compañeros están trabajando a campo, pero la idea es que ustedes se puedan conectar y estar esas 2 horitas, 2 horitas y media, el tiempo que más o menos está estipulado,
poder llevar a cabo todas las reuniones. Bueno, Bien, pasaron y más. esto, Ah, Diego, sí, un pequeño comentario de que cuando salimos con un grupo en formación, vamos con el horario y día propuesto, y bueno, esto no queda definido permanentemente así, se puede llegar a gestionar si el grupo en algún momento decide, pero preferimos ir con esta metodología de fijar el día y el horario para que todos se puedan organizar y arrancamos de esta forma. Después, si se tiene que, una vez conformado el grupo, gestionar otro día y hora, será otra conversación, pero respetamos esto por lo menos para las primeras reuniones. perfecto, Luis. Bueno, un poco le anticipaba a Chris que no era hoy solo venir a escuchar qué iba a ser del grupo CREA, sino que sientan la experiencia, por así decir, para el que no conoce, de cómo sería una dinámica. En este caso, bueno, voy a ser yo quien presente los temas, pero imagínense que ustedes van a ser quienes lo presenten. ¿Cómo es que se presenta? Muy resumido, se tienen que reunir previamente conmigo, van a completar una presentación con ciertos puntos que yo como facilitador les voy a proponer que se presenten siempre. Adicionalmente a eso van a presentar lo que ustedes quieran consultar en grupo y a medida que vayamos armando la presentación van a tener una pequeña intercambio conmigo y después lo van a tener con sus pares, quienes le van a dar la devolución del caso a caso. Yo acá lo que hago un poco a la inversa es presentar directamente dos temas en realidad, vamos a dividirlo en dos grupos. Particularmente los grupos van a ser caldo y planificación. Em, Perdón, acá pregunta Pablo Cortito si podría mandar el link de los temas a tratar. Sí, Pablo. Delphi, por ahí para yo no cortar, si se lo copias a Pablo, es el link del grupo, digamos, cuando buscaron CREA, registrarse, ahí está directamente toda la dinámica de drones. Creo que lo tengo a mano, voy a compartir cortito. Sí, ahí lo encontré. Del libelo vos, Delphi. Ahí está. Ahí está toda la dinámica de todos los temas que van a tratar ustedes. Por debajo del registro, del formulario, si siguen leyendo, están todos los temas a tratar. Como les dije, son los temas que yo propongo. Obviamente van a haber temas adicionales relacionados a lo que estamos tratando, que son drones agrícolas, ¿no? Ahí siempre también lo que hacemos es si ustedes tienen algún día un tema en particular, lo pueden consultar con Diego y Diego prepara una reunión sobre ese tema. No sé, sale algo que quieren ver en una reunión particular, bueno, se trabaja en la siguiente reunión sobre ese tema. Eso se puede ir moldeando, no es que solo se va a ver lo que dice ahí. Bien. Y lo otro importante para cerrar un poco la dinámica del grupo, como anticipaba Cristian, van a tener un grupo de WhatsApp en donde se van a intercambiar entre ustedes como pares. Yo voy a estar en ese grupo. La idea es que tampoco yo me ponga a contestar todos los mensajes porque la experiencia de todos los grupos crea es que ustedes puedan ir aprendiendo entre pares. Si no, terminaría siendo una capacitación y no es la idea justamente de CREA. O sea, todos van a contar apoyo, no es que van a quedar ahí a la espera de, pero bueno, eso es un poco la idea de los grupos. Cris, ¿me faltó algo a aclarar por ahí de la dinámica que quizás sea por ahí una pregunta que surja después? Si no, lo dejamos para el final. Sí, me parece que sobre el final volvemos a tocar el tema. Dale, perfecto. Bueno, pásame nomás entonces. Para que no se asusten, el tema número uno, repito, van a ser dos grupos, van a tener 20 minutos. Les recomiendo que saquen una foto o una captura de pantalla. Al azar van a quedar unidos después en una sala durante 20 minutos. Yo voy a entrar un rato a cada sala para ayudarlos. Y hagan de cuenta que yo soy ustedes en este caso y les traigo un tema de una duda que no me doy cuenta, que tuve un problema en un caldo, que cómo lo puedo resolver. Y obviamente esta dinámica de caldo, digamos, es común para todos los trabajos, si bien obviamente pueden haber temas específicos. Che, este caldo en particular no lo estoy logrando hacer. Bueno, se hablará, pero siempre que hablemos de caldo, a modo mención acá en el grupo, vamos a poder generalizar cuestiones y conceptos básicos de todo esto. Bueno, para el que está familiarizado o para el que no, un poquito en resumen lo que dejé escrito arriba es la muestra en escala para un caldo es primordial y fundamental para evitar problemas dentro del mixer o del tanque del dron.
Sobre todo para evitar ese caldo que por ahí queda líquido, digamos que el dron lo aplica sin ningún problema, pero después el resultado agronómico no será el esperado, porque ¿qué sabemos de los drones agrícolas? No tienen agitación dentro del propio tanque. Entonces tenemos que lograr generar un caldo totalmente estable, sin agitación durante 8, 9, 10 minutos, que es lo que va a estar volando el dron. Mientras tanto, el mixer sí tiene agitación, pero una vez que nosotros ponemos a volar el dron, no va a tener agitación, solo va a tener el movimiento natural del dron, pero no es lo suficiente como para mantener un caldo estable. Por eso, todo esto también está relacionado al segundo tema, que es planificación, pero forma parte de lo que ustedes tienen que hacer o tendrían que hacer antes de cualquier trabajo. Yo acá les muestro un ejemplo propio, siempre de lo que voy a hablar es de nuestra experiencia propia, de lo cotidiano, no lo saco de ningún otro lado, o sea, son cosas que vivo yo como usuario y contratista. Así que bueno, yo acá les muestro en el ejemplo número uno, a la izquierda, van a ver un caldo que está cortado en la parte de abajo, en una flecha roja, y en la segunda imagen de abajo lo van a poner un poquito más cerca. Son esos pequeños grumos, micela, o como quieran llamarlo, esas pequeñas partículas que están flotando de otro color con respecto al fondo que se ve más translúcido. A modo informativo, ahí estábamos generando un caldo para hacer sobre un maíz una aplicación para controlar malezas previo a la cosecha, o el famoso barbecho anticipado. Ahí tenemos un caldo total de 8 litros y medio con coayuvantes, picloram, 2,4-D y glifosato. Yo hago la muestra en escala, antes de pasar todo al mixer me encuentro con este problema. Minutos después me encuentro con el mismo caldo sin ningún tipo de corte. Entonces, ¿cuál es la temática que van a tener que trabajar ustedes? ¿Cómo solucionamos estos problemas? ¿Le agregamos más litros por hectárea? O sea, subo la cantidad de agua, agrego más coayudante, cambio el orden de carga, veo si el pH del agua estaba correcto o me olvidé, por eso quizás era ese el problema. La temperatura, ahora sobre todo en invierno, por ahí vamos mejorando el clima, pero 20 días atrás estábamos con aguas muy frías y el problema quizás era solo ese o uso compatibilizante. Yo lo que quiero es que me hagan un orden del 1 al 6 de los temas que puse, de cómo lo podemos resolver. ¿Y por qué les pido un orden? Porque en esto hay que ser muy constante y hay que aplicar o no el mismo método en cada situación. Entonces, mentalmente yo tengo que saber qué herramientas tengo para poder lograr un caldo que se me corta a uno que no se me corta. Y en el ejemplo 2, esto solo para que lo vean, fíjense, en este caso del caldo, yo decidí cambiar un orden de carga. En la primera imagen se me cortó al minuto, cambio el orden de carga, se me corta a los 4 minutos, que es menos notorio, pero en la parte de abajo donde dice corte, ahí se ve justamente la línea. Y cambio nuevamente el orden de carga, le aumento 1 litro por hectárea, o sea, le agrego más agua y tengo el mismo caldo homogéneo sin corte a los 12 minutos. Entonces, fíjense, por cada muestra en escala, yo estuve tiempo trabajándolo, o sea que en campo quizás, entre comillas, puedan llegar a perder hasta media hora. Pero peor es perder tiempo luego, o limpiando el mixer, o el dron, o aplicando todo perfecto y que después te llame el productor que fuiste como contratista, o vos mismo, tu agrónomo te diga, che, lo que te receté no funcionó, o vos recorriendo el lote te des cuenta que no funcionó. Bueno, no funcionó porque no miraste el caldo que estabas aplicando. Eh, Así que bueno, repito, saquen una foto o una captura de pantalla. Yo después voy a entrar al grupo. Quiero ver cómo lo van a solucionar ustedes esta problemática. Si tienen una duda, después dentro del grupo me va a meter unos minutitos, lo vamos a ir hablando. Cris, pasate la otra nomás. Bien, y el otro tema es el más pesado, es al que voy a entrar primero, es la parte de planificación. Y la planificación es la parte que más me gusta, la que más disfruto, pero la que también te roba tiempo en casa, pero te gana mucho tiempo en campo. Porque nosotros cuando vamos al campo a trabajar, sea campo propio o campo que me llaman como contratista, son minutos que voy sacando a mi ventana de aplicación que tengo. Entonces, yo tengo que ser capaz de hacer todo lo que le estoy mostrando antes de ir a campo. Porque el lema que siempre digo es que la planificación se debe hacer antes, como les decía,
y nunca cuando llegamos. Porque ustedes cuando llegan, primero, ya tienen una ventana limitada y segundo, su mente ya no puede estar enfocada en pensar cosas. Tienen que directamente ejecutarlas. Entonces yo divido todo esto en cuatro pilares esenciales, que es el clima, los parámetros de vuelo, el caldo y el lugar de trabajo. El clima, hay un montón de cosas para hablar de clima, pero el ejemplo que todos les va a pasar algún día es, nunca te puede rotar el viento en el medio de un lote. O sea, vos no podés estar trabajando y que de golpe digas, che, me rotó el viento, ¿qué hago ahora? ¿Te puede rotar el viento? Sí, pero vos tenías que tener conocimiento. Entonces, toda la planificación va a depender del clima. Porque el viento para un lado o el viento para el otro, te iba a convenir hacer el trabajo de una manera u otra, o hacer un lote primero que el otro. Los parámetros de vuelo, o sea, nosotros llegamos al campo, preparamos todo y al dron le pongo unos parámetros. Esos parámetros tienen un porqué. Y esos parámetros no son siempre lo mismo. O sea, si a mí me llaman para aplicar sobre un maíz, no va a ser siempre el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque va a depender del clima. No es lo mismo trabajar con 10 kilómetros por hora, con 15 o con 5 o con 80 de humedad. No es lo mismo el tipo de cultivo. O sea, no es lo mismo trabajar sobre un maíz, girasol, soja, todo cambia. Y sobre todo, bueno, también relacionado a eso, la densidad. No es lo mismo trabajar un maíz con 30.000 plantas en secano, en nuestra zona es muy habitual 30.000 40.000 plantas, a centro de la provincia, 60.000 70.000, o un pivo de riego con 90.000 plantas de maíz. No es lo mismo, cambia completamente. Y el temor de todos, los lotes sensibles. Parte de la planificación va a depender de eso. Yo hablar con el productor o yo productor sé que tengo alrededor campo propio o campo vecino y esa información la necesito porque en base a eso voy a ajustar parámetros o formas de vuelo. Con respecto al caldo, lo mismo. Yo por suerte siempre yo soy afortunado de que mis productores me puedan dedicar el tiempo. Yo les pregunto, más allá de la dosis, que es lo que todos necesitamos, qué marca de productos me van a dar y les sugiero algunas marcas, no por un tema comercial, sino por un tema de que sé que hay incompatibilidades entre ciertas marcas. Yo que vengo trabajando hace 3 años más o menos, tengo una gran base de datos en la cual voy anotando caldos que trabajé bien, caldos que hubo algún problema y resolví de otra forma, o caldos que directamente no se podían aplicar y tenía que sacar un producto. Entonces, eso, si ustedes llegan al campo y se encuentran con los problemas, ya están perdiendo tiempo de vuelta. Entonces, es muy importante parte de la planificación ya saberlo previamente. Porque de la mano con eso, ustedes van a definir el orden de carga y los litros por hectárea. El orden de carga, muy rápido lo digo, se lee en el marbete. O sea, la etiqueta que dice cada producto nos indica que es, si es soluble, si es concentrado. Bueno, hay un montón de cosas, no me voy a meter en eso ahora, pero ustedes lo tienen que investigar. Bien, por último, el lugar de trabajo, las zonas de despegues van a ser en un lote una, quizás, a veces pueden llegar a ser dos, depende de la forma que tenga el lote. Se planifican, se miden y se analizan antes de llegar a campo. O sea, ustedes no tienen que llegar a campo, o si es el campo de ustedes, pararse en el lugar que les parece más conveniente o que el productor, si son contratistas, dice, no, te conviene acá. Porque recuerden que nosotros dependemos de baterías, entonces tengo que ser lo más eficiente posible en los lugares que yo elija. Chris, pasame la imagen, así todo esto que acabo de decir no se abrumen. Esta es una planificación nuestra, esto es lo que ustedes tendrían que hacer y como les dije, yo le hablo como usuario y como contratista. Esta es la realidad mía, de todos los días. Así sería orgulloso yo de que me muestren cada una de sus presentaciones. Yo, para hacer esto, estuve un tiempo sentado en la computadora planificándolo. ¿Cómo lo planifico? Bueno, primero que nada le tengo que decir al productor qué día voy a ir. Habitualmente con una semana de anticipación ya se la puedo ir definiendo. 3, 4 días antes ya tengo una confirmación casi asegurada y 2 días antes ya tengo casi el 90% de que el clima va a ser así. Entonces, relacionado a eso, por ejemplo, yo mañana tendría que ir a trabajar, ya le vengo avisando al productor desde el día martes y miércoles. Hoy, que ya planifiqué todo esto que están viendo, el productor me dice, no vas a poder entrar, llovió mucho en el campo, tenés anegados los lotes. Perfecto, plan B, tengo que aprovechar el día. Tengo otro productor que ya había planificado y le había anticipado esta problemática. Che, si no puedo ir hasta a hacer este trabajo, ¿puedo ir a hacer el tuyo?
Bueno, estoy esperando confirmación. Esto mismo, para el que es productor y lo hace de uso propio, es exactamente igual. Con la ventaja de que ustedes mismos tienen más ventaja del punto de vista operativo. Yo siempre tengo que anticiparme cierta cantidad de días. Ustedes mismos en la empresa, quizás de un día para el otro, puedan resolverlo. Pero esto no pueden trabajarlo siendo campo propio, diciendo, me levanto, está lindo el día, vamos a aplicar. Entonces, para que entiendan, y como les dije, esta es quizá la parte más complicada, pero es el desafío de un grupo CREA, entender juntos cómo van a trabajar. Yo acá les digo, cómo va a estar el viento, o sea, la dirección del viento durante todo el día, que va a estar rotando. Van a ser 4 lotes, que los lotes están identificados en cantidad de hectáreas. Incluso si lo ven un poquito más de cerca, lo voy a ir leyendo. El primer lote de la izquierda arriba dice lote 7, tiene 45 hectáreas. Luego hay una cortina forestal y lo divide al lote 6, que tiene 45 hectáreas también. Fíjense que hay pastura, así es como yo marco los problemas de colores. Luego, sobre el margen derecho de la pantalla, hay 2 lotes más. El primero dice lote 9, 53 hectáreas. Y más abajo yo lo dividí en 2 partes. En realidad es un lote continuo que está dividido por una calle. Una partecita tiene 20 hectáreas y la otra parte tiene 30. Y fíjense en que hay un manchón grande que dice no, ahí es un bajo o no productivo. El productor no me lo anticipó. Yo lo vi con Google Earth y yo le pregunté, ¿esto que estoy viendo es así? Porque muchas veces pueden ver un manchón porque la imagen satelital es vieja y dicen, no, sí, antes era así, pero ahora sí es productivo. Entonces ustedes ya tienen que saberlo de antes porque les va a cambiar la cantidad de hectáreas. Esas 30 hectáreas que yo escribí, en realidad eran 38 o 40. Pero yo ya sé en mi planificación que en realidad van a ser 30. Bien. De la mano con lo que les decía es, ustedes tienen que antes de definir dónde trabajar, medir los lotes. Por eso yo les puse y van a ver que en cada lote hay distancias. Esas distancias las miden con Google Earth. Toman la distancia de cada lote. ¿Para qué? Bueno, para interpretar dónde me conviene pararme. Ustedes saben, quienes ya son pilotos o tienen drones en su empresa, que como dependemos de la batería, cuanto yo más me alejo de la base para poder trabajar, menos eficiente o menos litros voy a poder transportar en el dron para que haga un trabajo. Entonces, si yo no me paro en un lugar estratégico, el trabajo que lo haría en cierta cantidad de horas lo voy a hacer en más horas, con más problemática y me va a complicar, ya sea que el clima no me permita seguir trabajando o que el clima, acorde a lo planificado, después no me sirva del todo para el siguiente lote. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer en grupo? Primero que nada, viendo el viento, quiero que me determinen en qué orden harían los lotes. O sea, arrancan por el lote 7, después van al 6, al 9 y al 1, arrancan del 1 al 9. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Y piensen que cuando hablamos de en qué orden, se van a estar moviendo. Entonces también tengo que considerar el traslado, el hecho de juntar todo, bajar todo cuando llego al nuevo lugar. Y eso también es parte de la dinámica de ustedes. Ser eficientes en el armado o del carro, o de la camioneta, del camión, lo que tengan. Ese tiempo muerto de traslado tienen que cada vez más lograr que sea el menor posible. Bien, una vez que definan eso, en qué orden van a ser los lotes, quiero que me digan dónde se van a parar ustedes. Eso también lo tengo que definir yo. Yo se los anticipé, les puse letras A, B, C, D, E, F, bueno, hasta la K. Esos lugares que yo los veo satelitalmente, hay campos que conozco, hay campos que no. Digamos, el que es contratista muy pocas veces lo conoce, el que es productor lo conoce de memoria. Hay que preguntarlo, o sea, si yo soy contratista al productor le digo, che, ¿estos lugares me puedo parar? ¿Sí o no? Por ejemplo, en el lote 9, que está a la derecha, que dice 53 hectáreas, en la parte de arriba, que van a ver que dice nada, bueno, ahí hay una calle, no me puedo parar en la calle. Y de la mano con nada. ¿Qué significa nada en mi escritura? Que no hay peligro.
Entonces yo me tomo el trabajo también de preguntarle al productor qué lotes sensibles tengo alrededor. ¿Pastura? Sí, acá está escrita la pastura. ¿Dónde está la pastura? Bien, perfecto. Me lo anoto y lo dibujo y se lo comparto al productor. ¿Así es la pastura? Sí, no. Obviamente ustedes cuando vayan con el dron la van a poder ver, pero lo tienen que saber bien. Y sobre todo va a ser un respaldo, porque si ustedes marcaron un lugares donde no había nada, el productor les dice acá no hay nada y después tienen un problema con el vecino, el único respaldo que yo tenía es, che, vos me dijiste que acá no había nada. Y yo con el dron puedo no saber, ahora en esta época, que hay una cebada emergiendo y no lo veo, no lo conozco. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Bien, para ir cerrando y volviendo a lo que le explicaba. Toda esta dinámica, ustedes de los puntos a elegir lo van a ver con el productor. Yo les puse varios puntos en los cuales la realidad yo no lo trabajé este lote, pero que eran posibles de pararme. Y las medidas. Las medidas son importantes porque ustedes tienen que saber calcular las autonomías y el traslado del dron para poder ser lo más eficiente posible. Bien, entonces, en rojo, repito, ¿qué tienen que trabajar en grupos? Y no se asusten, yo voy a entrar primero a este grupo. Es cuál es el orden del lote a trabajar y una vez que definan eso, dónde se van a parar cada uno. Así que van a tener 20 minutos. Ahora Cristian los va a poner al azar en dos grupos. Una de las personas del grupo se va a tener que autodefinir como el vocero, que es quien va a comunicarme a mí y a todo el grupo qué es lo que decidieron, y ahí vamos a generar un intercambio. Si dicen algo mal, no se preocupen, es justamente lo que busca el grupo CREA, el intercambio, el ¿por qué dijiste esto? No, pero esto sí, esto no. Bueno, buscar la solución definitiva a la problemática planteada. Cris, ¿me faltó decir algo más? No, estamos. Yo tengo las salas listas, así que los vamos a enviar a salas. Por ahí, si quieren, nos tomamos un minuto si alguno tiene alguna duda. Pero bueno, Sí. como les decía Diego, él va a entrar en la sala 2 con el tema 2 que era el de planificación, y en la sala uno van a tratar el tema caldos. Y yo bien. Si les parece, vamos a tratar de meterlo como breve, en 8 o 10 minutos, nos tomamos para esto. Em, Propongo que arranquemos con el grupo uno, que es donde estuve yo, en donde está Rodrigo como vocero, para que nos cuenten qué estuvieron charlando, y después Diego, si querés hacerle algún comentario adicional a lo que charlaron Diego, y después vamos con el otro grupo de planificación. Rodrigo, ¿estás para abrir micrófono? Bueno, arrancó. En Adelante. nuestro grupo, el tema uno, nos tocó un caldo cortado. La temática era cómo lo solucionaríamos. El caldo, bueno, tenía 8,5 litros por hectárea con coadyuvante, después piclorán, 2,4-D y glifo. Bueno, se debatió bastante. Primero que tendríamos que ver es el tema, el agua. ¿Cómo es el agua? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué dureza? ¿Qué pH? Por lo menos si conocemos algo de eso, por la zona en que está, o porque hay un análisis, lo que sea, ver si el coadyuvante que estamos usando es el correcto, si está regulando pH, si está ayudando en la dureza del agua. Y bueno, ya teniendo un agua que sabemos que va a ser un buen agua para preparar el caldo, viendo esta mezcla, por ahí dijimos, bueno, vimos los ingredientes activos que había con las marcas, y por ahí en esta mezcla estaba el orden de carga al revés, porque estaba el piclorán que es solución y el 2,4-D emulsionable, así que deberían ir al revés. Esas dos mezclas, siempre teniendo en cuenta que el agua tiene un buen pH, el coadyuvante estabiliza ese pH. Después hablamos de que la temperatura ayuda a la mezcla, pero por ahí en el campo es una variable muy difícil de controlar, la temperatura del agua. Y termino hablando bastante de los litros por hectárea, que aumentando litros por hectárea, muchísimas veces solucionaba un posible corte, pero como pensamos en dejarlo como última variable, porque aumentando los litros por hectárea somos un poco menos eficientes. Más o menos eso es lo que cerramos. Mis compañeros me dirán si quieren agregar algo más. Es lo que me quedó a mí de la charla.
Rodri, Sí, y el tema, perdón que interrumpa, y el tema del compatibilizante que lo puse ahí como tema, ¿se barajó eso? Compatibilizante, no, no llegamos a hablar de ese tema. Yo personalmente opino, si lo podemos evitar mejor, a veces no queda otra que mandarlo cuando se pone muy complicada la cosa, ¿no? Bueno, escucho a alguno de tus compañeros que Pero es dice, personal, pues no, no lo hablamos. bien, si alguien quiere opinar algo, así hago la devolución. no, también la otra cosa que habíamos comentado era el tema de todo esto, no hacerlo a campo, sino hacerlo en galpón, con botellas y todo, o sea, no irnos a hacer todo esto al campo, o sea, tener todo solucionado antes, ¿no? Y en botellas. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Y la idea de por qué lo pusimos último el uso de compatibilizantes es porque si esto se nos da en una circunstancia que el productor no puede conseguir o que es con la herramienta que tenemos en ese momento, hacemos más o menos cómo podríamos solucionarlo nosotros y bueno, en el caso de que no haya el uso de compatibilizante, dejarlo para última opción para que nos consiga, en el caso que hacemos servicio, algún compatibilizante. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Perdón, si no me olvidé otra cosa, las marcas de los productos y las formulaciones de cada producto propiamente dicho son un tema, ¿no? Cuando hablamos del orden de producto, también tenemos que hablar de marca y formulación de cada uno de los productos. Hay diferentes glifosatos, hay diferentes 2,4-D, no es tan lineal. Perfecto. Bueno, Cris, no veo la presentación, no sé si salió o es tema mío. Ahí comparto. Ah, ok. No, así me ayuda para repasar ahí lo que había escrito. Bueno, es acertado que el último que habría que hacer es aumentar los litros por hectárea. Más que nada porque muchas veces aumentar litros por hectárea terminamos ocultando un corte. Porque está bien, a ver, el aportar más agua también, de alguna manera me gusta decir que le damos mayor cantidad de moléculas de algo a ese caldo para que se termine de homogeneizar, pero siempre va en contra nuestro por el tema de la eficiencia. O sea, no es lo mismo trasladar 8 litros y medio que 10 o que 12 o 15, o depende del caldo, pero más o menos promedio se termina usando entre 8 y 10. Después, bueno, coincido plenamente en que lo primero que hay que ver de todo esto es el agua. O sea, si el agua no está bien, todo lo que venga después ya va a traernos problemas. El tema de poder hacer todo esto previamente sería lo ideal. Para quien es productor es lo que les recomiendo siempre hacerlo. Y para quien es contratista no podemos hacerlo hasta que no llegamos al lote. Salvo que les quede cerca al campo. Yo la realidad que mi zona de influencia es hasta 300 kilómetros. En esos 300 kilómetros que hacemos jornadas de 200, 300 hectáreas en un día y volvemos. Imagínense cómo volvemos, pero volvemos. Entonces no me puedo tomar el tiempo de ir antes o que el productor me mande una muestra eh, y tengo que resolverlo. También coincido que el uso del compatibilizante es lo último que usaría yo como solución, porque de alguna manera lo que hace el compatibilizante, por así decir, es romper algo para solucionarlo. Terminamos agregando también un costo al productor adicional. Lo que sí es algo importante que mencionó uno de los chicos es, si no hay compatibilizante, lo uso a lo último para que me lo consigan. Bueno, ustedes si son productores o contratistas tendrían que tener consigo siempre al menos cantidad suficiente de compatibilizante como para hacer 100 hectáreas, que estamos hablando de una jornada tradicional de 6 horas de trabajo, 7, como para que ese productor tenga tiempo de ir a conseguirnos más compatibilizantes y la jornada es más larga, o al menos poder devolvernoslo a nosotros o hacer una nota de crédito, una facturación adicional. O sea, ustedes siempre tienen que llevar consigo esos elementos. Después el orden de carga, perfecto, me parece muy bien lo que siempre hay que verificar. En este caso en particular, la solución que tuve yo, más allá del orden de carga, en esas marcas en particular no me funciona a mí el 2,4-D primero y después el piclorán, por más que sea así lo que los marbetes nos indican acorde al orden de carga. La única solución que tuve fue subir la cantidad de coadyuvante. Un coadyuvante bueno, un alcohol etoxilado, digamos, un coadyuvante que acompaña bien ese caldo, terminamos subiendo de 100 a 120 centímetros cúbicos. Y esa fue la solución. No subí litros por hectárea,
no usé compatibilizante. El agua ya estaba bien. Cuando llegué a campo, medí pH y dureza con los medidores que tenemos y arrancamos la jornada. Adicionalmente y cortito, en el ejemplo número 2 era un caldo que nunca habíamos usado, un producto llamado Ampera, es un producto que se lanzó el año pasado, que ataca mucho al ryegrass resistente en nuestra zona, y tuvimos que empezar a probar cuál era el orden de carga correcto hasta que encontramos el punto específico y tuvimos que hacer 3 muestras en escala. En la última, la realidad que también tuve que terminar agregándole 1 litro, creo que era 9 litros por hectárea, le terminé agregando 10 litros y quedó. Como para cerrar esto, lo importante de toda la dinámica de esa jornada que tuve de un lado y del otro, o sea, los dos ejemplos, es que me anoté todo. Entonces, a mí ese problema no me va a volver a pasar en campo. Entonces, yo ya le voy a anticipar al productor los posibles problemas que va a tener para poder solucionarlos. Hay marcas que el productor me dice, mira, tengo 4 pallets con este glifosato, no lo puedo cambiar. Bueno, no hay ningún problema, me vas a tener que dar un compatibilizante porque no tengo forma de arreglarlo, porque ya lo he probado con órdenes, con litros, con más coayudante y ese caldo en particular con esa marca no se arregla si no es compatibilizante, que es mi última herramienta que tengo yo como productor o contratista. No me gusta a mí tampoco usar el compatibilizante por las dudas. Eh, digamos, es algo como que sí, sirve, obvio, te ayuda un montón, pero ¿para qué ponerlo por las dudas? Mejor tomarse un trabajo de lo que estamos charlando, perder entre comillas 10 a 15 minutos para ustedes contratistas o productores, significa que después van a estar ahorrándole al productor que te contrata o a ustedes mismos de su inventario compatibilizante que no era necesario utilizarlo. Si les parece bien con eso ya estaría la devolución. No sé si quedó alguna duda pendiente, pero bueno, tampoco era la dinámica profesionalizar esto, sino un poco que vean cómo sería el intercambio entre ustedes como pares y yo como facilitador del tema, ¿no? Cris, ¿me pasás? Martín levantó la mano. Ah, perdón. Sí, Martín, no te Martín. vi. No, solamente a modo Se te escucha comentario muy que, bajo. no digo que a modo comentario por ley, la muestra de escala la debería hacer el que genera la receta fitosanitaria. Pero bueno, no pasa, entonces la tenemos que hacer nosotros a campo. Bien, perfecto. Buen punto, Martín. ¿Paso, Diego? Sí, porfa. Tenés que pasarte dos, una más. Ahí está. Correcto. Bueno, acá era Pablo el vocero. Bueno, ¿qué tal? Acá estuvimos viendo varios temas, tema viento, tema la pastura para que no haya influencia del viento y tengamos una deriva. Y llegamos en orden de aplicación, a una conclusión que primero haríamos el lote 7 por la mañana y el lote 6. Después nos pasaríamos eh, el lote 7 por la mañana por la dirección del viento, teniendo problema con la pastura, que después vamos a ese punto. El orden sería el 7 y el 6, el 9 y el 13 sería el último, o uno, El ¿no? 9, sí, y este. Y ese sería el orden de aplicación de los lotes. El más problemático es el 7 y el 6, que tenemos un problema de pastura con la deriva, y estuvimos ahí hablando de cómo atacarlo. Yo propuse una opción que sería dejar un margen de seguridad midiendo con tarjetas hidrosensibles que no llegue a deriva a la pastura y después tratar esa zona de otra manera o a menor velocidad con una gota más gruesa para tener menor deriva, aplicando obviamente antideriva, ¿no? Y dejando un margen diciendo que esa zona no vamos a aplicar cerca de la pastura por un tema de riesgo de deriva, en consideración con la seguridad a la pastura. Y después, zonas de ubicación, ahí tuvimos divergencias. Una opción era el lote 7 del punto B y otra opción era el punto A. El punto A era para evitar la deriva hacia nosotros mismos del producto y el punto B
da mejor opción de practicidad y rendimiento del dron, porque son recorridos más cortos. Lo mismo en el lote 6, el punto C, como practicidad del dron, y el punto D, menos práctico, menos rendidor y más seguro con respecto a la deriva hacia nosotros. Lo mismo el tema de la seguridad en la pastura en el lote 6. Y bueno, después en el lote 9, la ubicación es el punto F. Y en el lote 13, que está partido del medio, el punto K, que estamos en el medio de los dos medios lotes. Así trabajamos hacia un lado, hacia el otro y no tenemos que trasladarnos. No sé si alguien del grupo quiere aponar algo distinto, pero esa sería la conclusión que habíamos llegado. Yo quiero preguntar qué ángulo de vuelo propusieron. Perdón, En ahí no dirección, tratamos el tema porque se nos iba a ir mucho el tiempo. Está buena la pregunta, pero se nos va a extender mucho la devolución. Hay un montón de cuestiones, después hablamos, o sea, se puede hablar de velocidad, interlineado, tamaño de gota. Eh, Te lo puedo responder, pero no se trató en el grupo por un tema de tiempo. bueno, algo más, no sé si Diego o alguien, Sí, no sé si si faltó algo. alguien del otro grupo capaz que les quiera aprovechar a preguntar algo y si no, yo hago por ahí la devolución de esto. Yo también, por ahí no se tuvo en cuenta qué dron se usó o se iba a usar, porque Bien, por ahí con un T50, si arrancás por el lote 7 y después el 6, no sé si te va a dar el tiempo por el tema de dirección del viento. bien, buen punto. Bueno, justamente los últimos temas que plantearon están bien. El punto de vista que dron tengo me define mucho poder lograr hacer o no en una jornada este trabajo. Eh, para los que ya somos contratistas, ya conocemos nuestros propios tiempos. Para quienes están empezando hace poco o son productores y bueno, a veces quizás no estén en el campo, sino que mandan a su gente a trabajarlo, quizás no es una información que midan. Nosotros como contratistas es algo que estoy constantemente teniéndolo en cuenta, no por un tema de apurarme, sino para conocer mis limitaciones tanto en el traslado como en la cantidad de hectáreas operativas que tengo para poder lograr en ese día hacer el trabajo. Claramente hoy en día hay una gran diferencia que hace un año y pico no pasaba, hasta estábamos todos nivelados en que el único dron, sea una marca DJI o sea una marca SAC, estamos limitados en 40, 50 litros de capacidad dependiendo del modelo. SAC en su momento tenía 50, DJI tenía 40. Uno volaba hasta 36 kilómetros por hora, el otro hasta los 45, pero más o menos estábamos en lo mismo. Hoy en día ya estamos hablando que hay drones de 70, 80, 100 litros, equipos que vuelan hasta 72 kilómetros por hora, no aplicando, pero sino trasladando. Eso es importante a considerar también en el momento de ver qué punto elijo. O sea, no es lo mismo moverme con el dron a 70 kilómetros por hora, con 40 litros de caldo hasta un punto que moverme con otro dron a 36 kilómetros por hora con 20, 25 litros, porque sabemos que más que eso después no termina rindiendo. Es acertada ahí la cuestión esa. La cuestión de la dirección de trabajo del lote no lo planteamos porque, como les dije, no daba el tiempo, pero bueno, en definitiva lo vamos a usar acorde al viento que tengamos. Es acertada la decisión de empezar por el lote 7. Es acertado también indicarle al productor que como hay pastura y la aplicación es aérea, por más buen control que tengamos, vamos a tener que separarnos unos metros físicamente. Imagínense que ahí obviamente dependemos de nuestros conocimientos. Si pudiéramos colocar tarjetas sensibles sería lo ideal, pero a veces el tiempo que llevaría eso nos limitaría a poder continuar la labor. Eh, Así que bueno, hay que buscar el punto de equilibrio de cuántos metros me alejo acorde a mi experiencia y acorde a la intensidad de viento.
Después, con respecto a las distancias, los puntos donde me paro, el lote 7, el más eficiente es el punto A o el punto B. ¿Cuál de los dos? Va a depender del dron. Eso depende de cada equipo. Yendo al lote 6, que es el que le sigue, que es correcto, si tenemos un equipo de mayor velocidad, el punto ideal es el D, que nos puede llegar a hacer hasta 4 pasadas de ida y vuelta, o sea, 4.000 metros de desarrollo. El punto C es un poco más problemático porque si volamos en el sentido, digamos, de donde dice nada a donde dice lote 3, así hacia abajo a lo largo, nos vamos a tener que ir cada vez alejando más digamos, con litros, vamos a tener que empezar a, digamos, acorde el viento, me tendría que ir de donde dice 980 metros hacia el punto C. Entonces voy a tener que trasladarme 500 metros con X cantidad de litros para hacer una, dos o tres pasadas y volver, y así cada vez se nos complica más. Parándonos en el punto D, tengo la gran ventaja de que me separo 250 metros hacia un lado y empiezo, o 250 metros hacia el otro y comienzo. Después el orden del lote 9 y el lote 13, yo ahí lo invertiría por algo específico particular, que si ven la letra H, hay una cortina forestal, y si se nos hace de noche, puede que el operario tenga problemas para identificar dónde están las ramas de los árboles. Entonces yo en lo particular prefiero eh, comenzar por ahí, por esa cuestión, y después pasarme al 13, pero si tenés experiencia, podés empezar por el 13 y después hacer el 9. La verdad que ahí no hay un único criterio de respuesta. Lo que sí es correcto del lote 13, que donde está el mouse ahora, el punto K es el ideal. Me permite trabajar o el lote de 20 y termino y después arranco la otra parte, o hago una sola tirada, por así decir, de principio a fin. Volviendo al lote 9, el concepto es el mismo que los otros lotes 6 y 7. El ideal es el H. Tengo 250 metros que me traslado hacia un lado, 250 metros que me traslado hacia el otro. En un dron que vuela hasta 36 kilómetros por hora me va a permitir hacer un ida y vuelta y termina ahí. En un dron de mayor capacidad me hace 4. Sí, Diego, perdón, vos ahí Vale. tomás con la premisa de poder calcular, y he visto que vos lo tratás de hacer, que el dron termine vacío y sin batería cerca tuyo. En Sí, la práctica, en la práctica, nosotros no lo logramos casi nunca. O te quedas sin batería antes o sin líquido antes y te quedas. Nunca, es muy pocas veces que logramos como ritmo terminar siempre cerca nuestro sin batería y sin líquido. bien. Pero por Sí, eso, es difícil, por, pero es lograble. Nosotros, digamos, nos costó hasta que le encontramos el punto. Es cuestión de práctica. La realidad que sí, está bien que lo aclares, Pablo. Todo esto lo hablo siempre considerando eso, que el dron quede en mi cabecera, en mi lugar, sin líquido. Me puedo equivocar claramente y hasta el día de hoy me sigue pasando a mí porque muchas veces empezás a jugar con, bueno, hago una pasadita más o le pongo un poquito más o me paro en el medio y me hubiese convenido hacer 2 paradas. Eh, pero sí, hay que apuntar siempre a que el dron se quede en la cabecera sin líquido. Es la única forma que el equipo rinda. Nosotros claro, lo logramos, sí, casi el 90% de las veces lo logramos. Llegó hay muchos veces que te años, da, que te queda un poquito de líquido y decís, bueno, siempre, me tiro una siempre. pasada más y no llegaste y Bueno, te quedó allá, en la otra punta. Pero bueno, claro, eso es eso hay que evitarlo. sí, Eso se mide, eso se analiza, digamos, el que es piloto muchas veces, bueno, la realidad que me pasa a mí, no sos solo piloto, sino que tenés que poner a cargar una batería o mirar el clima o responder un llamado a un productor que te quiere contratar para otro día. Es estar concentrada en la labor de saber si el equipo me está rindiendo un ida y vuelta. Y si me está sobrando batería, prefiero que me sobre batería, porque sé que no voy a llegar a hacer una pasada más y volver. Entonces, bueno, ese trabajo va a quedar atado a, bueno, llegó hasta mi cabecera con 40 de batería o 45, bueno, no puedo seguir trabajándolo, vuelvo. Y ahí gano mucho tiempo. Eso lo van a ir conociendo ustedes acorde los drones. Nosotros, como contratista,
si bien obviamente ponemos un juego siempre en la calidad de aplicación, que es lo que me define, porque si no, no te van a llamar de vuelta porque aplicaste mal, es el dron en la máxima velocidad posible. Me permite ser muy eficiente en el uso de la batería. Hoy en día los drones de JI tenés hasta 36 o en calidad de aplicación 50-55 km/h poder lograrlo. Después me voy a siembras, porque siempre hablamos de pulverización, que es lo más lindo, pero en siembra hemos sembrado hasta 60-65 km/h con muy buenos resultados, pero no para todas las semillas. Lo he hecho para vicia, pero no puedo hacerlo para reguirás. Entonces, ahí voy conociendo las limitaciones climáticas o del tipo de trabajo a hacer, o de mi dron directamente. Hay una palabra en un chat. Gris. Luciano, perfecto. Sí, tal cual. Lleva su tiempo de adaptación y sobre todo lleva mucho tiempo que el piloto esté concentrado viendo el control y calculando en su mente cuánta batería usa, cuántos litros usa en cada pasada para lograr equivocarse lo menos posible desde el punto de vista que se quede siempre en la cabecera nuestra. Así que bueno, Cris, con esto por ahí estaríamos Bien. con la devolución. Yo por mí lo Sí, tengo 3 horas más y le explico todo. Pero claro, bueno, sí. vamos a cerrar acá Es la dinámica, la experiencia, que es lo que queremos que se lleven. Exactamente, era mostrarle cómo es una dinámica, hoy es breve, ¿no? Lo abordamos en 20 minutos, está previsto que tengamos 2 horas de espacio de reunión completa, pero les queríamos mostrar cómo sería la dinámica en donde ustedes terminan siendo protagonistas del intercambio. Y para cumplir un poco con los tiempos, tenemos esta plaquita de los escuchamos, vamos a hacer 10 minutos de una redonda entre todos. ¿Qué expectativas tienen de este grupo? O bueno, o puede que les haya quedado alguna duda sobre cómo proponemos el funcionamiento de grupos digitales CREA, así que nos tomamos unos 8 minutos para escucharlos. Hmm. Bueno, arranco yo. No, de mi parte, un poco lo que comentaba Diego, compartir un poco la experiencia, porque bueno, vemos eso, que es una tecnología nueva, entonces la única forma de hacer escuela es compartiendo por ahí lo que uno va aprendiendo propio y lo que puede aprender de los otros para ir desburrándose y ser más eficiente, no, no mandarse macanas y bueno, y demás. No, no es tan lineal como la pulverizadora terrestre que hay mucho más tecnología y más. Creo que se le cortó a Martín, estaba ahí con un problema hoy. Se quedó tildado, así que seguramente. Probablemente. Ahí vuelve la cámara. Bueno, gracias Martín. Te alcanzamos a escuchar todo, o casi todo, así que gracias por la devolución. ¿Alguien más que tenga algún comentario con respecto a expectativas de qué pasa en este grupo o si no ha entendido algo del funcionamiento? Bueno, a mí me pareció interesante compartir y ver lo que otros, soluciones de otras personas que tienen a un trabajo que uno lo toma por experiencia propia y con vicios propios por ahí muchas veces, porque uno puede tener vicios propios creyendo que lo que está haciendo es lo correcto y después comparando se da cuenta, no, es verdad, de esta manera es mejor o es peor o corrige vicios. Esto, no hay un manual ni una receta única, creo. Y está bueno compartirlo. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? Alguien por ahí estaba esperando ver otra cosa, otra dinámica, por ahí escuchar a una gente que por ahí no tenía dron, entonces bueno, quizás es un poco complicado poner en mente las dudas todavía. Pero bueno, queríamos saber por ahí en general, la idea de este grupo es poder formarlo inicialmente con quienes ya tienen drones que están haciendo uso, que es lo que, bueno, por ahí vamos a estar más intercambiando, ¿no? Obviamente se podrá sumar gente que aún no lo tenga, que esté por definir compra, ni hablar que sí, no hay problema. Quizás va a sentir
de que no puede opinar, pero sí va a terminar aprendiendo, que es la importancia de este grupo. A veces no opinar tampoco es obligatorio, digamos. A veces escuchar también es eh, formarse hasta que en un momento puedan tener la libertad de decir, esto que escuché, sí, lo puse en práctica, era así, y después van a poder opinarlo, ¿no? Bien. Dante. Sí, yo pienso que calculo que también se va a dar en reuniones así, viéndolo, no tanto a veces, tanto la parte operativa a campo de todas las circunstancias que se puede dar, sino también viéndolo como negocio, a ver, evaluando casos, tratándolo como grupo, desde, no sé, comprar más drones, haciendo análisis un poco más empresarial. Perfecto, sí. La idea también es eso que está escrito. Por ahí no lo traje hoy a tratativa ese tema, porque por ahí es más difícil ponernos de acuerdo en una dinámica de grupo como hoy. Pero sí, la idea es eso, decir, bueno, justamente yo como facilitador le voy a dar ciertos temas a cumplir, a presentar, y después ustedes donde van a agregar, decir, che, tengo este dron, no sé si cambiarlo, o me quedo con ese y agrego uno exactamente igual y salgo a trabajar con dos, o, mira, en mi zona están cobrando esa tarifa, estoy bien, estoy mal, ¿qué está pasando? Me pasa a mí, yo siempre hablo del lado contratista, que trato de buscar siempre la eficiencia, pero también puedo ser productor y querer que en mi campo, el día que hay clima, se cumplan las 200 hectáreas y no lo estoy logrando. Bueno, ¿qué le mejora a mi equipo? O sea, a quien trabaja para mí, o yo productor que trabajo con el dron. ¿Qué mejoro? Che, a ver el carro, ¿qué opinan ustedes? Entonces, presentan su carro, presentan su dinámica, fotos, todo lo que ustedes puedan, para que el resto le diga, che, no, mirá, cuando estás trabajando esto acá no te conviene, o te conviene cambiar este grupo de electrógeno por el otro, o che, ¿con qué cargas el dron? No, con manguera no, te conviene con esto. Eso es un poco, coincido Dante, hay un montón de temas para hablar, porque la verdad que es infinito las necesidades de nosotros. Alguno es, che, mira, yo con mis parámetros estoy tranquilo, no lo considero necesario mejorar, y quiero mejorar la dinámica del campo mío o de la rentabilidad. Bueno, se hablará de ese tema ese día en particular y el resto le servirá y después a la inversa, otro presentará temas de, che, no estoy logrando hacer 30 hectáreas por hora, 20 hectáreas por hora, depende del dron, obviamente. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, es infinita las posibilidades dentro de todo lo que nos rodea, porque bien dijiste vos, no siempre es hablar del dron, sino muchas veces de hablar de lo que lo rodea al dron o como empresa que rodea al dron. O sea, hasta el momento de cuando me llama un productor, ¿qué preguntas hacerle para cotizarle? Porque muchas veces me pasa a mí que mando un WhatsApp, tengo 200 hectáreas, ¿cuánto me corres la hectárea? Bueno, pará, o sea, no es 2 más 2, dame información, las 200 hectáreas están juntas, son 10 lotes de 20, o sea, hay un montón de cosas a tratar, hasta marketineramente hablando, o sea, cómo me presento yo, o si yo soy productor, bueno, cómo mantengo ese equipo, che, lo guardo en el galpón, lo dejo ahí hasta que lo usen. Bueno, hay mil temas. Por eso la idea es que tanto productores como contratistas podamos juntarnos y todos vamos a tener diferentes miradas y necesidades y entre todos nos vamos a poder apoyar. Bien. Gracias, Diego. Gracias, Dante. Buen aporte. Bueno, nos queda algún minuto más. Ahí Pablo se retiró, pero también puso excelente y muy necesario este grupo. La dinámica ya la conocía y es muy potente compartir con gente de toda Argentina. Felicitaciones. Si hay alguna consideración más, si no, comparto pantalla y seguimos. De todas maneras, Delphi se va a estar contactando con ustedes. Algo que no haya quedado claro o alguna duda que tienen, también la pueden conversar con Delphi. Ricardo. Mm. Sí, te digo, excelente, excelente la reunión, me encanta. Yo soy fanático de la idea CREA, ¿viste? De hace años, me tocó como miembro, como asesor en su momento, como miembro de la comisión directiva. Me encanta el método de trabajo y me encanta lo que están haciendo. En lo concreto, con los drones, ¿viste? No es, eh, no es lo mío, no es lo mío y me convenzo de eso, pero me encanta la manera que lo están trabajando y les auguro muy buenos resultados. Buenísimo, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno más? Tenemos ahí algunos segundos más y si no, seguimos con dos placas más para contarles cómo seguimos.
si les parecen, avanzamos. Voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, en los últimos pasos y en estas dos placas le queremos contar cuál es la inversión mensual para participar del grupo y cómo me doy de alta. El precio precio regular es 329.000 pesos. Si ya sos parte de los grupos CREA, sos actualmente miembro CREA, tenés un descuento y pagás 224.000 pesos. Y si sos miembro CREA del exterior, pagas $150 en la organización de origen, ¿no? Lo pagás en FUCREA o en CREA Paraguay o Bolivia. Em, Estos valores se actualizan periódicamente en base a IPC, y esto se hace cada 3 meses por ahora. Bueno, conforme vaya bajando la inflación, como lo viene haciendo, probablemente esto se actualice en un rango más grande. Por ahora venimos cada 3 meses. Esto incluye todos los costos administrativos y del facilitador. No hay que pagarle al facilitador aparte, incluye todo, inclusive las plataformas, este, el Vimeo, el uso del WhatsApp, todo. No hay que pagar más nada, es solamente este precio, y el valor de asesores CREA es el mismo que de miembros CREA, 224.000. Y el método de suscripción es una suscripción con débito automático mensual a través de CBU. Esta es la forma que tenemos de cobrar por ahora. Seguramente algún día cambie, pero bueno, aclarar importante que hoy es a través de un débito mensual en cuenta bancaria. Como decía Pablo en un comienzo, si ustedes se dan de alta, hoy, mañana, van a tener la reunión el segundo miércoles de agosto. Se les va a cobrar en el mes de agosto. En general, el débito se hace el día 20, así que recién el día 20 van a pagar por ser parte. No tienen que pagar nada por hoy porque es una reunión informativa, pero si ya se dan de alta, en agosto empezarían a pagar. Y se pueden dar de baja en cualquier momento. No hay una obligación de permanecer determinados meses. Acá tienen el link de alta y el código QR, si quieren escanearlo, es un alta. Ingresan a este link, tienen que seleccionar el país de origen en la primera pregunta, y en la segunda el grupo, drones agrícolas, y bueno, y ahí se dan de alta. Y consultas adicionales lo pueden hablar con Delphi, que está a disposición. Y ahí dejo de compartir, que veo que hay algunas preguntas y ya pasamos los links de alta por acá. Ahí Luciano Eh, consultaba si eran dos personas con una suscripción, así es, o sea, la suscripción la hace la empresa y podrían participar bajo esa suscripción las dos personas. Exactamente, es así, pueden participar las dos personas con esa suscripción. ¿Algunas preguntas más? Yo una pregunta. Bueno, a mí me encanta, yo participo en un grupo CREA con la empresa que trabajo, pero bueno, yo los miércoles, todos los miércoles no puedo. Calculo que lo hablaré con Delfín después en privado, ¿no? Pero me encantaría participar, pero no podría por el día que se ocupa, ¿no? Así es, si quieren los que se van a dar de alta, si tienen este tema del día, eso, si ustedes están seguros que ya quieren formar parte del grupo, lo vemos. Esto es un día que se propone, un día y un horario. En caso de que no pueda, tratamos de, una vez que se dan de alta, en el grupo de WhatsApp establecemos un día entre todos que le quede cómodo a todos. Incluso puede ser por la tarde. Yo puse a modo inicial un horario también, ¿no? De 9 a 11, puede ser de 8:30 a 10:30, puede ser de 5 a la tarde a las 7. O sea, es un poco lo que dice Delphi. Es la propuesta inicial. Nada, entre ustedes, lo que conformemos el grupo, después se cambiará directamente para que todos puedan participar proactivamente en la mayor cantidad posible de reuniones. Pedro. No, no, agradecerles, está buenísimo, clarísimo todo, la reunión me pareció buenísima. Y bueno, como dice Ricardo, la verdad que el sistema CREA funciona, ya sabemos que funciona hace, no sé, hace más de 60 o 65 años. Así que bueno, muchísimas gracias, me pareció excelente.
Gracias, Pedro. Bueno, estamos en tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Y si no, se comunican con Delphi, pueden comunicarse con Diego a través de Delphi también, y seguimos. Y bueno, un especial agradecimiento a todos que hayan estado presentes y los esperamos para que sean parte del grupo, y lo arranquemos con las empresas. Ya en agosto tengamos la primera reunión de grupo. Así es. Yo ahora les voy a estar mandando por WhatsApp el link por si alguno se quiere dar de alta. En caso de, como Rodrigo que mencionó del día, les pedimos que se den de alta, así los podemos sumar al grupo de WhatsApp y ahí establecemos el día entre todos. Que no sea una limitante el día o el horario para darse de alta. Ricardo, abriste micrófono, ¿querías hacer algún comentario? No, no, se me abrió solo, Está gracias. bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Buen viernes para todos y bueno, los esperamos. Gracias a todos los que participaron. Gracias. Hasta Gracias luego. por la Gracias invitación a por la todo reunión. esto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.